El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Qué gusto el poder encontrarnos de nueva cuenta en este espacio llamado Los Investigadores Médicos. Póngase bastante cómodo y quédese con nosotros porque el programa está bastante interesante. Vamos a hablar acerca del cáncer y cómo puede una persona estar muy bien físicamente, pero también emocionalmente, psicológicamente, y la alimentación, que es fundamental en este proceso. Así que sea bienvenido. En el programa de hoy hablaremos sobre cáncer, síntomas y remisión. Además, ¿qué pasa en la salud emocional de los pacientes con esta enfermedad? También lo importante de la correcta alimentación y los nutrientes en los pacientes con cáncer. Y cómo funcionan los flavonoides de Oconex en las células del cáncer y los excelentes beneficios para el paciente. Damos inicio a los investigadores médicos. Y de esta forma damos inicio al programa que ya le hemos comentado de qué se va a tratar, de una de las enfermedades que preocupa a todo el mundo, porque es una enfermedad que ataca las células del organismo humano. Así que pongan mucha atención, porque en esta primera parte vamos a entrevistar al doctor Carlos Monzón. Él es oncólogo y pues por su experiencia nos va a ayudar a resolver todas estas dudas sobre el cáncer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas. Pues siempre contento de poder estar aquí compartiendo un poquito de información y muchas gracias siempre por tomarnos en cuenta. Gracias. ¿Nos podría dar la definición de qué es el cáncer, doctor, para que entendamos un poco más? Sí, la definición del cáncer al final pues es el crecimiento celular que se da desordenado y complejo al final en cada uno de los órganos que se pudiera presentar. La forma normal de presentación es de que la célula normalmente viene, se desarrolla, se duplica y luego tiene una forma programada nuevamente para morir. Pero cuando el cáncer se presenta, mediante alguna información en el ADN, lo que hace es de que llega a producir que esta regeneración se pueda multiplicar desordenadamente y que ya no tenga el tiempo apropiado para poder morir en un momento determinado, sino que sigue creciendo y se sigue multiplicando. Claro, el cáncer afecta, como lo dijimos al inicio, a todo el mundo, doctor, a muchos países en donde pues las personas han muerto lamentablemente y otras pues también han librado la batalla contra el cáncer. Quisiéramos saber cuáles son los órganos y esas células que se ven afectadas por el cáncer. Pues sí, definitivamente al final los órganos afectados puede ser cualquiera. La verdad que no hay órganos específicos donde no se pueda dar el cáncer. Casi en cualquier lugar se puede dar este tipo de enfermedad. Y la verdad es de que en algún momento pues las células afectadas en este tipo de órganos van a ser las que comúnmente pueden estar más cercanas a un funcionamiento, sobre todo de carácter hormonal, de carácter funcional, y esto de alguna manera viene a determinar en cada uno de los órganos que se presenta una enfermedad específica. Algunas veces se puede presentar algunos síntomas y otras veces no se encuentran ningunos síntomas hasta cuando ya tardíamente se encuentra un proceso ya inflamatorio importante, donde ya es importante hacer una investigación. Sí, eso es lo preocupante, ¿verdad, doctor? Que algunas personas recurren a un profesional cuando lamentablemente ya está muy avanzada la enfermedad. Usted nos está diciendo entonces que cualquier órgano puede verse afectado. Entonces, ¿cuáles podría mencionarnos que son los cánceres más frecuentes y los menos frecuentes? A nivel mundial, vamos a hablar un poquito de esa estadística. Los tabelos más importantes van a ser de próstata, de gástrico y de mama, en algunos casos, sobre todo mujeres, que son los más comunes a nivel mundial. Estos de alguna manera pues representan una estadística muy importante porque son los que de alguna manera pueden en general a nivel mundial causar un impacto importante, sobre todo porque nos van a afectar en nuestra función normal y en nuestra parte social, digamos, en todo sentido. Bueno, y como usted ya nos mencionó de las cifras, ¿nos puede dar cifras a nivel mundial y en nuestro país, doctor? Sí, seguro. A nivel local, en Guatemala, más o menos se dicen que hay en el 2018, 7,250 casos de muertes al año en Guatemala. Y
casos nuevos son como 8,000 casos nuevos al año. Y aquí se hace una diferenciación entre hombres y mujeres. Entre hombres se dice que primero está el cáncer de piel, está el cáncer gástrico y está el cáncer de próstata. En mujeres se dice que está el cáncer de cervix, el uterino y el gástrico. Y si unimos los dos sexos, el más común en Guatemala es el cáncer gástrico. Entonces esto nos da la información específica de que estas 3 causas principales tienen una forma tal vez muy saludable en cuanto a relación de otro tipo de países, porque hay formas de prevenirlo y la verdad que no se toman en cuenta como para poder hacer que esta prevención pueda ser importante para poder evitar llegar a tener tantos casos como se han dado últimamente. Si hablamos específicamente del cáncer gástrico, una de las formas de prevención sería la buena alimentación. Definitivamente la eliminación de cierto consumo de ciertos productos nos va a dar la diferenciación entre la comida saludable y la comida que normalmente pues nos han dado por inclusive ancestralmente, ¿verdad? Como las frituras, como las carnes rojas, como los lácteos, como hoy en día pues los azúcares refinados, que son una parte muy importante donde inclusive ya fisiológicamente hablando el cáncer tiene un papel muy importante donde se van a duplicar más las células por el consumo de este tipo de azúcares. Entonces sí tenemos que identificar que la parte de prevención va a ser siempre la buena alimentación, va a ser siempre el ejercicio, evitar por supuesto las bebidas alcohólicas en exceso, que son una parte muy importante que en nuestra sociedad como que es más común de lo que uno se imagina. Bueno, entonces le invitamos a las personas desde ya que se queden con nosotros porque en los siguientes bloques vamos a hablar específicamente de la alimentación. Doctor, de los incrementos que usted nos ha mencionado, ¿a qué se deben? Ya sabemos que algunos malos hábitos de alimentación, pero ¿qué nos podría decir? Bueno, las causas del cáncer se generan básicamente por factores ambientales, que en eso estamos determinados, como hemos hablado anteriormente, en los temas de radiación, en los tóxicos, en las comidas, inclusive como hemos hablado antes, como hasta en los celulares, ¿verdad? Sin embargo, también hay factores que no podemos alterar. Uno de ellos es la edad y la otra es la genética. Entonces la genética es algo que ya viene como un chip, que ya viene condicionado en cada uno de nosotros, que en cierto momento, a cierta edad, bajo ciertos factores ambientales específicos, podemos llegar a presentar la enfermedad. Muchas veces la gente, el chip viene de información que a los 90 años nos va a dar la enfermedad, pero mucha gente por X o Y razón a veces no llega a los 90, entonces nunca va a llegar a presentar este tipo de enfermedad. Pero sí, como que en estos casos se origina y como la mayoría, ambientalmente sí tiene muchas informaciones o muchas formas de cómo evitar realmente llegar a tener este tipo de problemas. Claro, como lo mencionamos aquí en el programa con el doctor Jacobo, factores modificables y no modificables, ¿verdad, doctor? Correcto, así es. Bueno, y quisiéramos saber qué porcentaje de cáncer podría ser curable. Esto va a variar dependiendo de cada órgano. Los órganos al final, por ejemplo, uno de los que más se ha encontrado que tiene una reversión casi completa del 90% es el cáncer de testículo, por ejemplo. Sin embargo, hay cánceres que son muy, muy difíciles de tratar, como por ejemplo el de páncreas, que tiene casi como un 2% de curación. Entonces, como que las estadísticas pueden variar bastante, pero si podemos unir toda la información de todos los cánceres, hace 20 años estaba más o menos en un proceso inicial de unos 48%. Sin embargo, lo único que ha variado en casi 40, 50 años o más, apenas ha sido un 20%, o sea que va a variar realmente muy poco la forma de curación del cáncer, pero es porque no hemos cambiado tal vez los factores más importantes que generan esta enfermedad. Como hemos hablado antes, pues los factores hereditarios, los factores ambientales y sobre todo de lo que cada quien consume como alimentación o como hábitos inclusive. Así es. Bueno, y cuando hemos escuchado la palabra cáncer y hablamos sobre esta enfermedad también, la palabra, una de las claves es la remisión, pero ¿qué significa esto? La remisión es cuando después de recibir el tratamiento, cualquiera que sea, si es cirugía, si es radioterapia o quimioterapia, el paciente queda curado o queda totalmente curado. Se puede decir que después de 5 años un paciente queda en remisión total, cuando después de 5 años el paciente ya no tiene ninguna manifestación. Sin embargo, hay remisiones parciales y estas remisiones parciales pueden deberse cuando durante ese mismo tiempo de 5 años el paciente ha disminuido
o se han quitado algunos de los síntomas importantes de la enfermedad, y esto pues en algún momento dado puede volver otra vez a manifestarse, porque realmente no hay evidencia de que la enfermedad haya quedado completamente curada. Sí puede quedar en remisión, pero es parcial. Bueno, entonces, ¿qué causa que un paciente con 10 o más años de remisión vuelva a tener cáncer? Pues es curioso, Claudia, al final pues estas células son bien escondidas realmente, y como todo es a nivel celular, en muchos de los casos, como repito, en cirugía o cualquier otro tipo de tratamiento que se utiliza actualmente, pueden quedar algunas células que puedan quedar en el cuerpo aún del tumor primario, y esto pues en algún momento dado se quedan como dormidas, pero después de cierto tiempo pueden volver a reactivarse. Pueden ser locales o pueden ser a distancia. Muchas veces localmente, por ejemplo, en un caso que yo tuve, la paciente con un cáncer de endometrio, le hicimos su cirugía, le hicimos su tratamiento que correspondía de seguimiento, y la paciente estuvo bien. Al cabo de algunos años posteriores, la paciente presentó una metástasis a nivel cerebral. Esto se dio que ni siquiera estábamos cerca de que la enfermedad podía avanzar tanto, pero silenciosamente pudo migrar de un órgano hacia otro distante, y cuando se hace la investigación, porque se hizo todavía una cirugía, porque hubo chance de hacerle una cirugía a la paciente, la patología evidenció que era una metástasis de este mismo tumor primario. Pero es por eso mismo, ¿verdad?, que queda alguna información, alguna célula todavía en el sistema, y esto de alguna manera nos va a generar una enfermedad posterior. Qué lamentable, ¿verdad? Esperamos que la mayoría de los casos pues no pase por una situación igual. Doctor, y con la experiencia que usted tiene con los tratamientos que se les brinda a las personas, a los pacientes, ¿un tratamiento convencional puede ser combinado con el uso de flavonoides, en este caso como Oconex? ¿Cuál sería la respuesta que usted ha visto de las personas? Pues es una muy buena pregunta. La verdad que desde que tengo conocimiento sobre este tipo de medicina biomolecular, y que se ha llamado a nivel internacional como el milagro de la medicina, realmente pues al final he encontrado, en base a la experiencia, que ha habido bastante ayuda, sobre todo para los tratamientos. Desde que empezamos a trabajar con un paciente, si es para cirugía, desde antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, como inclusive en sus tratamientos posteriores, cuando después de ver la patología vemos o evaluamos si hay necesidad de tener algún seguimiento, tanto de quimioterapia o de radioterapia, según sea el caso, y el seguimiento del tratamiento se sigue dando. Y hemos visto cómo los pacientes se han recuperado más rápido. Hemos visto cómo ha habido mejor tolerancia, por ejemplo, a los tratamientos como la quimioterapia, con disminución de los síntomas como náuseas, vómitos, inclusive el mismo decaimiento. Muchas veces el paciente, como todos sabemos, las quimioterapias pueden ser muy tóxicas, pueden ser muy invasoras realmente a nivel celular, y eso provocar muchos efectos secundarios, porque como todos sabemos, al final pues sí matan las células malas, pero también matan muchas buenas. En cambio, cuando se puede restablecer más rápidamente la célula buena para poder tener una mejor función celular en todo el cuerpo, ahí donde se ve la mejor respuesta que se puede brindar en los pacientes, y eso de alguna manera pues es un beneficio no solamente para el paciente mismo, sino que también como uno, como médico, poder ver que el paciente se va a recuperar más rápidamente de este mismo proceso que estamos hablando. Claro, y me encanta la explicación que nos da, doctor, porque justamente hace un tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a un joven que, pues, gracias a Dios salió vencedor de un cáncer de testículo, y él nos comentaba también la experiencia que tuvo al tomar Oconex, que los síntomas, se podría decir así, o los efectos de la quimioterapia eran no tan fuertes, ¿verdad?, como lo son comúnmente. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y por contarnos pues su experiencia como médico y también toda la información que usted conoce sobre el cáncer. Vamos a continuar hablando de este importante tema. Quédese con nosotros. Este segmento llega hasta usted gracias a Oconex. Según la Organización Mundial de la Salud, los principales objetivos de un programa de diagnóstico y tratamiento del cáncer son curar o prolongar considerablemente la vida de los pacientes y garantizar la mejor calidad de vida posible a quienes sobreviven a la enfermedad. En la actualidad, los tratamientos más frecuentes son la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Esto dependerá del tipo de cáncer que el paciente presente. Se ha demostrado que los flavonoides utilizados en la medicina biomolecular combaten a las células del cáncer, además de disminuir en un porcentaje muy alto los efectos secundarios de los tratamientos convencionales.
lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, siempre hemos escuchado que la vitamina C es importante para reforzar nuestro sistema inmune. ¿Es válida esta aseveración? Sí, la vitamina C es de las primeras moléculas que se comprobó que tienen la capacidad de mejorar nuestro sistema inmunitario. ¿Qué otros elementos o componentes son importantes para un sistema inmune más reforzado? Hay moléculas como por ejemplo el zinc que tienen actividad a través de nuestro sistema inmunológico para reforzar su actividad y su efectividad. Por ejemplo, el zinc es más activo sobre todo para potenciar la actividad de las células de las mucosas que funcionan como barreras de nuestro organismo. Está el magnesio que también tiene una actividad importante para modular inmunidad y los flavonoides como la betalaína que tienen la capacidad de potenciar la respuesta inmunitaria y de hacer sinergia con otras moléculas. Entonces, doctora, ¿consumir Cevilat es más beneficioso que solo tomar vitamina C? Sí, porque al estar conjugados, el objetivo se logra de forma más eficaz, es decir, tenemos mejor respuesta inmunitaria, la vida de nuestras moléculas dura más en nuestro organismo y el resultado es más efectivo porque es más potente. Entonces, ¿esto quiere decir que tomar Cevilat y que este producto tiene muchos más beneficios además de reforzar nuestro sistema inmune? Claro. No solo vamos a reforzar el sistema inmunológico, sino también vamos a prevenir enfermedades no solo de vía respiratoria, sino también de vía urinaria, vía digestiva, y con una alta efectividad antioxidante podemos prevenir otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Doctora, entonces, ¿cuál sería la dosis para tomar Cevilat? La dosis recomendada en adultos es 1 sobre al día y en niños dependiendo de la edad y del peso. Generalmente a partir de 4 años ya pueden consumir 1 sobre diario de las moléculas de Cevilat en la preparación especial para niños, y en menores de 4 años pueden consumir medio sobre al día. ¿Cuánto tiempo tengo que tomar Cevilat? Lo recomendable es por lo menos 3 meses, pero también va a depender del paciente y de su estado general. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esas respuestas. Así que la invitación ya está hecha para que usted pruebe Cevilat para poder mejorar su sistema inmune y también conozca los diferentes productos de Laboratorios Farmalat en cualquier farmacia de prestigio o también llamando al 3013-3596.